Dios me les bendiga en este día precioso. Estamos viernes. Ya se fue la semana. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos aquí para compartir contigo esta palabra. Así que Dios te bendiga en este día precioso. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y bueno, vamos a entrar en una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más que nos diste de vida, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora bendigas, Señor, a todo tu pueblo, a todos aquellos que van a oír tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, ponemos este mensaje en tus manos para que tu nombre sea exaltado. Padre, enséñanos tu palabra y muéstranos tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Dios me les bendiga y estamos en el libro de los Hechos 2. Y vamos a hablar tocante a la venida del Espíritu Santo. Cómo fue que el Espíritu Santo se derramó en ese lugar para que todos los apóstoles, todos los que habían creído en Cristo Jesús fueran llenos del Espíritu Santo. Esa fue la promesa de Jesús, que les dijo: pues voy a preparar lugar para vosotros, pero no los dejo solo, mandaré el Consolador. Y en esta fiesta que era de Pentecostés, se celebraba en el día de Pentecostés, fue derramado el Espíritu Santo a todos los apóstoles. Y mira cómo comienza diciendo la palabra de Dios. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. El 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en las que hemos nacido? Parto, Medo, Elamita, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigidia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí en residentes, tanto judíos como proselitos, crecense y árabe, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos, porque estaban hablando cosas que ellos estaban entendiendo. Amén. Entonces vamos a comenzar leyendo, y mira cómo dice. ¿Qué dice que vino? El Espíritu Santo vino sobre ellos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Porque esa era la promesa, que se esperaran, que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y no se movieron, allí estaban. Y dice el 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Que llenó toda la casa. Y dice el 3: y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a ver cuáles fueron estas lenguas.
Vamos a ver cuáles son estas lenguas. El 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vamos a ver qué son lenguas, qué es lo que dice esta palabra. No le voy a quitar, no le voy a poner, solamente la voy a leer como está. Dice, voy a leer otra vez el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí se cumplió la llenura del Espíritu Santo, porque aún Jesús apenas se había ido, todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, no habían sido llenos del Espíritu Santo los apóstoles. El 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que había de diferentes lugares que estaban ahí, personas de diferentes lugares que hablaban diferentes idiomas. Y dice el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué era lo que estaban hablando? No eran saca la bazuca, la vasalla, la bazuca, la vasalla. No era eso, porque ese es un relajo. Que la bazuca, la vasalla, no. Eso es un relajo. Aquí dice el 6, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Cómo estaban ellos? Confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Haz de cuenta, yo hablo español. Y cuando oigo a alguien hablar español, yo entiendo lo que están diciendo. Otras personas hablan inglés. Y cuando oyen a un judío que están hablando inglés, les entienden porque es su lengua. Conocen la lengua inglesa. Y así todas las idiomas que había allí de diferentes lugares, que va a mencionar aquí la palabra de Dios, les oían hablar a esto. No era saca la bazuca, la vasalla, la bazuca, no. Era idiomas que se entendían. Por eso Pablo les decía, si alguien va a hablar lengua, que haya un intérprete. Por ejemplo, cuando en la iglesia tenemos servicio bilingüe, hay uno que va interpretando. Está hablando en inglés y hay uno que está interpretando en español. Están hablando en español y hay uno que está interpretando en inglés. Así que eso, Pablo dijo, si están hablando lengua, que haya alguien que interprete, que pueda interpretar para que haya un orden y entiendamos. No es saca la bazuca, eso saca la vasalla, la bazuca, es pura locura, es pura emoción. Eso no es cierto, porque ¿qué entendemos de la vasalla, la bazuca? Yo sé hablar muchas lenguas, entonces yo puedo hablar esas lenguas, la vasalla, la bazuca, la vasalla. No, eso no es así. Esas emociones son cosas que el hombre inventó. Aquí dice que fueron y oían hablar, dice, en su propia lengua. Estamos en Hechos 2:6. Y dice el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileo todos estos que hablan así? ¿Por qué ellos se maravillaban que los Galileos estaban hablando así? Porque ellos los tenían en poco, a los Galileos. Dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Allí vemos que no eran la vasalla, la bazuca, sino que eran idiomas, eran como decir español, inglés y todos los idiomas que hay de diferentes partes del mundo. Ellos estaban hablando idiomas, no como algunos dicen, la vasalla, la bazuca. Dice el 9, partos, medos, elamita. Fíjense, en el 9 vemos de diferentes partes que estaban ahí. Parto, medos, elamita y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia. Y de todos esos lugares había en ese lugar. Estaban oyendo cómo hablaban ellos, dice, en Frigidia y Pánfilia, en Egipto y en las regiones de Asia, África, más allá de Cirene y romanos, aquí en residentes, tanto judíos como proselitos, cretense,
y árabes les oíamos hablar. ¿Qué estaban hablando? Todas esas lenguas que ya menciona aquí la Biblia. Dice, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, que estaban hablando en diferentes lenguas, las maravillas de Dios. Mis queridos amigos, cuando oigo a alguien que saca la bazooka, la vasalla, y la gente se emociona y comienza a levantar las manos y comienza a temblar, realmente esa es una mentira del enemigo que te está trayendo un alboroto. Ese es un ruido, que la bazooka, la vasalla, ese se llama ruido, eso no es lengua. Lenguas son las que ellos estaban hablando ahí, que se entendían. Haz de cuenta, estoy hablando español y si tú hablas español vas a entender lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Ellos estaban hablando idiomas que decían, bueno, y estos no son Galileo, ¿cómo hablan en nuestras propias lenguas? Ellos se quedaban maravillados de ver a los galileos cómo hablaban las lenguas de ellos en las que habían nacido. Así también así puede llegar una persona hablando aquí, un chino hablando español, un árabe hablando español, y te vas a quedar, bueno, este no es árabe, ¿y cómo habla bien el español? Ellos estaban hablando las idiomas de esas regiones que se entendía. Así dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Se preguntaban, ¿por qué toda esta gente galilea está hablando las palabras que nosotros entendemos, las lenguas que nosotros entendemos? Dice, más otros burlándose decían, esto están lleno de mosto. Ellos pensaban, algunos burlándose como hasta el día de hoy, estos están borrachos. Estos están mal de la mente. Mis queridos amigos, si tú has creído que saca la vasalla, la bazooka, es lengua de parte de Dios, estás mal. Estás equivocado. Las lenguas de Dios son idiomas que se pueden entender como el español, inglés, francés y todas esas lenguas que hay en el mundo. Esas son lenguas. Cuando vemos a un bolillo hablar español, esa es una lengua que está hablando en mi idioma que yo crecí, en la cual yo nací. Así que no se deje engañar, no se deje engañar con tanto ruido de la vasalla, la bazooka. No, no se deje engañar. Que sea algo que usted pueda entender qué es lo que está hablando el Espíritu Santo. Y dice que ellos hablaban, dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dice el 11, Crescensit árabe, oíamos, dice, ellos están dando testimonio, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y que Cristo Jesús murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Escuchando todo eso, ellos se maravillaban. Mis queridos amigos, esperemos que entendamos que lenguas no son alboroto, no son ruido, sino que lengua es un idioma que podemos entender. Como ya les dije, español, inglés y todas las idiomas que hay en todo el mundo, esas son las que nosotros podemos entender. Y cuando los hablan en nuestra idioma, las maravillas de Dios, que Cristo murió y resucitó para perdón de nuestros pecados, nos maravillamos, ¿verdad? Yo cuando veo un bolillo que habla muy bien el español, me quedo, wow, este habla mejor el español que yo. Entonces me quedo maravillado porque está hablando en mi propio idioma, así como estos hombres estaban maravillados. Bueno, no son todos estos galileos y cómo hablan las idiomas que nosotros hemos nacido y crecido. Así que mis queridos amigos, esos son lenguas. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga este año y que tengas un bonito día y que la paz de nuestro Señor esté con todos vosotros. Amantísimo Dios, Padre poderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por habernos permitido hablar un poco de esta palabra. Esperemos, Señor, que sea tu Espíritu enseñándonos, que sea tu Espíritu aclarándonos las fallas que hemos tenido, Señor, y que, Padre, podamos entender y no sigamos engañados, Señor, con el alboroto que luego se oyen por ahí, Señor, sino que seamos, Señor, hombres que podamos discernir lo que es la verdad, Padre, de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ponemos este mensaje en tus manos. Bendice a mis hermanos
En el nombre de Jesús, amén.